Cuando Dios creó al hombre y lo puso sobre la tierra, Dios ya había preparado absolutamente todo lo que el hombre necesitaba para vivir. O sea, no fue que llegó el hombre y encontró un montón de faltantes, no, Dios había preparado lo que el hombre necesitaba para vivir. Y cuando lo colocó allí, le dio instrucciones muy claras para que aprovechara toda esa riqueza que Dios le había dado. Siguiendo sus instrucciones, el hombre iba a cumplir el plan de Dios espectacular para su vida. Ese es un principio muy claro, desde el Génesis se ve y se ve en toda la Escritura. ¿Cuál es el principio? Cuando Dios nos ordena hacer algo, Dios siempre nos da los elementos necesarios para que lo podamos hacer. Nunca ocurre que Dios le ordene hacer a uno algo que uno no pueda hacer. Eso no ocurre. Sería un Dios malo que me ordena algo que no pueda hacer. A veces uno dice, no, pero es que yo no tengo la capacidad de hacer tal cosa que Dios me mandó a hacer. Es posible que Dios te mande a hacer algo que tú en ese momento no tengas la capacidad, pero Él ha planeado capacitarte en el camino. O no tengo los recursos, pero usted se mete en obediencia a lo que Dios le dijo y Dios va a dar los recursos, porque obviamente si Dios me manda a hacer algo, Él es el responsable de darme lo necesario para poder cumplir con esto. Es por eso que el apóstol Pablo, metido en situaciones humanamente muy críticas y de mucha escasez, en cierta ocasión declaró, 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, o sea, no era nada fácil. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y termina explicando, sí, Dios me puede meter en cosas que a mí como que me quedan grandes, pero Dios se glorifica, en el camino me enseña. Cuando a mí me dijeron que yo tenía que ser el que mandaba en mi casa, a mí me asustó. Sí, yo de machista creo que no, y me dio susto. Yo tomar decisiones que van a afectar a mi familia y a mis hijos, no, eso está muy de para arriba. Yo me tengo que casar con una mujer que me ayude, pero entendiendo con claridad que no era así, esa ayuda idónea, pero que yo debía tomar las decisiones, pues simplemente me pegué a Dios y ahí vamos. O sea que si Dios siempre que nos manda a hacer algo nos da lo necesario para que lo hagamos, no hay disculpa para no hacer su voluntad. Sí, no hay disculpa a no ser que no queramos, ¿verdad? Este principio se ve a lo largo de la Escritura, aún en el Nuevo Pacto. Por ejemplo, Mateo 6, 31 al 33. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los incrédulos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y entonces qué? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Que usted en su vida, frente a cada área de su vida, frente a cada responsabilidad, usted simplemente pregunte, Dios mío, ¿esto cómo se hace? Ese deseo genuino de hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a traer como recompensa? Y todas estas cosas os serán añadidas. El sustento, el vestido, la vivienda, es una promesa, pues no como las promesas de prosperidad que será millonario, pero la promesa de Dios es, si usted quiere hacer mi voluntad, no se trata de que no falle nunca y cosas por el. Si hay un deseo genuino de hacer mi voluntad, Dios dice, yo te voy a dar todo lo que tú necesites para vivir haciendo mi voluntad. Ahora, eso quiere decir, si Dios cumple su promesa, y Dios siempre cumple su promesa, que cuando vemos a alguien que tiene problemas de sustento, ¿es por qué? Porque no hay en su corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque si usted me dice, no, este cristiano es súper chévere, él desea hacer la voluntad de Dios, y yo lo veo en la olla, con deudas, con crisis, que no cumple, yo digo, pero entonces si este es un buen cristiano, entonces Dios es un mal Dios. Porque Él prometió al que caminara en sus deseos, darle lo necesario. Si no tiene lo necesario, no está haciendo las cosas bien. Ya, no está haciendo las cosas bien. Y puede pasar. Ahora, también existe aquellos que tienen de sobra y no desean hacer la voluntad de Dios. Y otros que por no hacer la voluntad de Dios, pues tienen muy poco.
o tienen escasez. El punto no es si tiene harto o si tiene poco. El punto es que el que se pierde de hacer la voluntad de Dios se pierde de lo valioso de la vida. Así pueda tener muchísimas cosas. Ahora, esta misma situación o dilema quedó planteado en el paraíso cuando Dios le dio todo al hombre para una vida espectacular, pero le dijo: del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea que aquí está todo lo que te doy, aquí están las instrucciones para una vida espectacular, no las cambie, no las ignore, no las contradiga. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que aún en el paraíso el hombre podía decir: esto es lo que Dios me ha dado, esta es la familia, estos son los talentos, esto es lo que Dios me ha dado. Dios me dice que haga esto, pero yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y obviamente la decisión de sigo las perfectas instrucciones de Dios o me invento otras depende de una sola cosa: ¿qué tanto confío en lo bueno que es Dios? ¿Qué tanto confío en la sabiduría de sus instrucciones? ¿Qué tanto confío en el poder para respaldar su palabra? Tiene que ver básicamente con eso. Si confío en Dios, esa confianza será premiada. ¿Por qué será premiada? Porque el solo hecho de hacer las cosas como Dios dice que las debemos hacer trae enorme bendición a nuestra vida. Pero si no confío en Dios y no hago las cosas como Dios desea, el solo desobedecer trae perjuicio a mi vida. Y si me acostumbro a vivir sin tener en cuenta las instrucciones de Dios, al final de mi vida seré castigado, mandado al infierno. Porque si he vivido ignorando la voluntad de Dios, pues obviamente ni siquiera soy cristiano. Ahora, esto plantea con claridad el bien y el mal. ¿Por qué las instrucciones de Dios no pueden ser cambiadas? Porque Dios es perfecto. Esas instrucciones son perfectas, es la medida perfecta, es lo justo, es lo mejor. O sea, si eso es lo excelente, no puede ser superado, cualquier cosa que esté por debajo ya no es bueno. O sea, por eso no pueden ser cambiadas, porque solo Dios tiene la razón. Y si Dios tiene solo la razón y Él dice eso es blanco, así usted lo vea negro. ¿Sí? O sea, Dios no se equivoca, lo que Él dice y hace es perfecto, y por eso las instrucciones que Dios da no pueden ser cambiadas en lo más mínimo. Si las instrucciones recibidas por Dios son buenas, lo que se salga de sus instrucciones es malo. Y por eso es que el hombre se pierde la bendición, ¿sí?, de todo lo que Dios tiene preparado para él. Dicho de otra manera, la revelación de Dios es el bien. Lo opuesto a esta revelación es el mal. Si Dios dice el hombre debe ser cabeza, ese es el bien. Lo opuesto a eso es el mal. Que todos debemos sujetarnos a las diferentes autoridades, ese es el bien. Lo opuesto a eso es el mal. O sea, el único que realmente puede definir con autoridad lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Y lo hace a través de las cosas que hace a nuestro alrededor y de las cosas que nos manda a hacer. El problema es que el hombre no confió en Dios, desobedeció, comió del árbol, cambió los conceptos y las motivaciones para vivir, y como cuando no se confía en Dios se está confiando en alguien más, pues el asunto es que por más convencido que estuviera el hombre de que estaba tomando un buen camino, el resultado evidente lo vemos en un mundo que es un mundo de porquería. En estos días he visto dos cosas terribles. Primero, no sé si estaremos de acuerdo, pero hay una canción de que felices viviremos los cuatro, ¿sí? Que en Cuba la prohibieron por inmoral y que está para recibir un Grammy. Y luego un video de otro fulano, un joven homosexual, que hace un video de cómo el corazón de dos niños, el corazón se le sale, y entonces la idea es que el niño tiene que perseguir su corazón y el corazón va donde el otro niño, porque o sea, usted tiene que seguir su corazón, ¿sí? Y es un video que uno dice, oiga, a mí me parece, pero satánico, y también está para ser premiado. Ese es el mundo en que tenemos. ¿Por qué? Porque el hombre se olvidó de las instrucciones de Dios y dijo, no, yo sé hacer las cosas de mejor manera, y ese es el resultado, el terrible resultado que vemos cada vez más. Creo que para ahí Timochenko también ya está de candidato, y hay una cantidad de cosas que uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Pues ese es el punto. ¿Qué hace Dios? En su misericordia Dios planea y ejecuta un plan de salvación para el hombre. Ese plan es el nuevo pacto.
Ese es el plan de salvación. Es decir, unas nuevas instrucciones perfectas para rescatar al hombre de la condenación eterna. Sin embargo, el problema de la incredulidad persiste. Y esa incredulidad lleva al hombre a dudar de ese plan perfecto de salvación. O sea que volvemos al mismo dilema. Lo que Dios hace y ordena es absolutamente perfecto, es el bien absoluto, es la justicia perfecta, es la misericordia perfecta, es todo lo bueno. Pero el hombre duda que eso sea cierto. Y esa falta de confianza lo lleva nuevamente a perder todo el bien y toda la bendición que Dios le quiere dar a través de ese plan de salvación. Mire, aún nosotros los cristianos, porque para qué hablar de los de afuera, nosotros los cristianos tenemos serias dudas, ¿sí?, por nuestra falta de confianza en Dios. Una prueba sencilla: dar gracias en todo, porque absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor, cuadrado por la soberanía de Dios, es bueno para los propósitos que Dios tiene para nosotros, y no hay mejores propósitos. ¿Nos alegramos por todo lo que nos sucede? No. ¿Por qué? Porque no creemos en lo bueno que es Dios. Porque no creemos en sus buenas decisiones, en su sabiduría, porque no nos gusta mucho su plan. O sea, ese no alegrarnos por todo muestra nuestra incredulidad, muestra que no estamos de acuerdo con el bien y el mal, sí, a los ojos de Dios. Igual se nota, sí, de muchas formas, sí, pero a pesar de que, sí, no creamos en lo bueno de las instrucciones de Dios, Dios insiste en que Él es perfecto, que jamás se equivoca. Por ejemplo, Proverbios 8:8 dice: justas son todas las razones de mi boca. Las razones de Dios son las que, o sea, Dios piensa algo, Dios decide algo y luego sucede. O sea que absolutamente todo lo que nos sucede, ¿qué es? Justo. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Y como no hay absolutamente nada en lo que Dios se equivoque, el pasaje continúa diciendo, versículo 10, recibid mi enseñanza y no plata. Usted tiene una crisis económica, y si usted evalúa de acuerdo al conocimiento del bien y del mal del mundo, usted dirá, estoy grave. Y seguramente si sigue evaluando así, ¿qué va a pedir en medio de esa crisis económica? Plata. ¿Y qué dice que qué es lo que debo pedir? No, el problema no es ese. El problema es que usted no está entendiendo, ¿sí?, cómo yo lo quiero bendecir. Entonces, en lugar de pedirme dinero, ¿sí?, pida sabiduría para poder entender lo bueno de los mandamientos de Dios. Hablando de esto con alguien ayer, antier, me decía, es que uno cuando ora, uno ya no pide cosas. Yo le decía, sí, ciertamente, yo hace años que no pido cosas. Y cuando estoy preocupado por falta de dinero, jamás pido dinero. Porque cuando estoy preocupado sé que estoy pecando por falta de confianza en Dios. Y en lugar de pedir dinero, ¿qué es lo que digo? Señor, perdóname, necesito aprender a confiar en ti, necesito descansar en que tú has prometido que si yo deseo hacer tu voluntad me darás todo lo necesario. O sea, el punto es ese, ¿sí? Suceden cosas, dudamos de las perfectas decisiones de Dios, perdemos el gozo, nos angustiamos y hasta terminamos haciendo cosas que no debemos hacer, ¿sí?, para solucionar el asunto, en lugar de entender, ¿sí?, que eso que Dios hizo es perfecto, que lo hizo para tocar mi corazón, para bendecir mi vida, y que si yo lo entiendo voy a tener una reacción completamente diferente. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Lo mejor que podemos recibir es la sabiduría de Dios para poder ver que todas las decisiones de Dios son perfectas. ¿Cuál es el problema? Que es también un problema de fe. Que humanizamos a Dios. Uno escucha cuentos que uno dice, oye, increíble la gente, ¿sí? La Escritura dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y la gente le dice, no, la Virgen también. Y uno dice, pero ¿por qué la Virgen? Claro, imagínate que usted tiene un hijo, ¿sí?, y ese hijo es el poderoso, ¿sí?, y usted es la mamá de ese hijo, y usted no puede entrar directo donde el hijo. ¿Usted dónde va? Pues va donde la mamá. ¿Cómo el hijo no le va a hacer caso a la mamá?
Entonces la gente dice, ay, sí, entonces María, yo a través de María llego a Jesús. Bueno, eso no es lo que dice la Escritura. María está donde Dios la coloca, Jesús está en todos lados, María, bueno, hay una cantidad de razones. Pero a lo que quiero llegar es que humanizamos a Dios. ¿En qué sentido? A usted el genio de los genios puede darle una receta, una fórmula, una solución a algo, el genio de los genios. Y usted ponerse a pensar y de golpe decir, no, un momentico, este man se chispoteó. Y usted le puede dar en el clavo. Y él se equivocó y usted tiene razón. Ok, eso puede pasar en el mundo. Pero ¿cree usted que eso pase con Dios? Que Dios haga algo para bendecirlo, que Dios ordene algo para que asimilemos esa bendición y que uno se ponga a pensar, uy, aquí Dios se chispoteó. O sea, no podemos humanizar a Dios en ese sentido. Sí, puedo relacionarme con Él me ama y muchas cosas, pero cuando se trata de que Dios dice algo o hace algo que Él declara que es perfecto, ahí no hay tutía. O yo acepto que es perfecto o Él no es Dios. Pero no puedo decir que Él es Dios y que lo que está haciendo es imperfecto, porque en realidad es una falta de fe muy grande, es una muestra de incredulidad muy grande de pensar que Dios es un Dios de llavero, de nicho, de iglesia y no el Dios poderoso creador de los cielos y los cielos. Lo contrario es esto. Por ejemplo, Lamentaciones 3:25, el pueblo pasó por unas masacres terribles, el pueblo judío, y lo que el profeta entiende es lo siguiente, dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. O sea que la clave, ¿quién espera en Dios? ¿Quién confía en Dios? Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno es esperar a Dios, bueno es esperar calladito la respuesta de Dios, porque no importa cómo sean, serán las que más nos convienen. Y bueno es entender, sí, que estamos bajo la soberanía de Dios y entre más joven lo entendamos muchísimo mejor, sí. O sea, que uno llegue a viejo y diga, ay, sí, ahora entiendo que Dios es soberano. Pues no. Sí, después de recibir garrote toda la vida por pensar que no, eso es como uno quiera. No, estamos bajo la autoridad y el poder de Dios, que no nos obligue es otra cosa, pero cuando lo entendemos comenzamos a disfrutar muchísimo más de su bendición. Ahora, este es prácticamente el principio del bien y del mal que se plantea desde el principio y que no ha cambiado y creo que no va a cambiar. Se puede ver de la siguiente manera. Cuando Dios revela algo a los hombres, esa revelación se convierte en ley. Cuando Dios revela algo a los hombres, esa revelación se convierte en ley. Eso quiere decir que en la medida en que Dios, a usted como hijo de Dios, le vaya mostrando cuál es la manera correcta de hacer las cosas, cuando Dios le muestra cuál es la manera correcta, desde ese momento eso se convirtió en ley. A veces atendemos matrimonios que nos dicen, uy, antes ha sobrevivido mi matrimonio, es que hemos hecho todo lo contrario, cuando entienden con claridad qué es y cómo debe manejarse esa relación. O sea que el punto es ese, claro, si no conozco, ok, pero si Dios me muestra con claridad lo que debo hacer, eso es lo que tengo que hacer. Si no hacerlo es ¿qué? Entonces, ¿para qué Dios me mostró? ¿O qué? ¿De qué se trata? ¿Confío mucho pero no le hago caso? No. La revelación de Dios se convierte en ley. He tenido discípulos que sin explicarle esto, de golpe en las citas de edificación, algunos me han dicho, oiga, es que esto es muy complicado, porque uno viene acá y es tan claro que uno se siente como atrapado, dan ganas de no venir más. O sea, ya me tocó cambiar en esto, ya me tocó cambiar en esto, y ahora me dan este otro, sí, y entonces dice, no, o sea, me siento como atrapado, quisiera como no venir. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué cuando una persona recibe la revelación de Dios, la claridad de Dios acerca de cuál es su voluntad, se siente como atrapado? Porque confía en que Dios es espectacular, que no se equivoca, que es bueno. Si Dios dijo esto, toca eso. Mira, no me parece a mí, pero si Dios lo dijo y Dios no se equivoca, yo tengo que meterme. ¿Cómo me va a perder la bendición? Si Dios es todo lo maravilloso, además de la misericordia que me ha tenido. Entonces, digamos eso, uno se siente atrapados por el concepto que tiene de Dios. Pero si otra persona recibe la misma revelación y piensa que Dios es cualquier bobo, pues no me parece. Y simplemente sobrepone su concepto del bien y del mal.
¿sí? Sobre la autoridad de Dios, la sabiduría de Dios, y obviamente eso es incredulidad. Y eso es lo que hace que la gente se pierda la bendición de la bondad de Dios. La definición absoluta de la voluntad de Dios para nosotros es: bueno es hacer la voluntad de Dios, malo es no hacerla. Eso no tiene tu tía. Bueno es hacer la voluntad, pero es que si hago eso voy a perder tal. Bueno es hacer la voluntad de Dios a cualquier costa. Y malo es no hacerla, aunque haya cualquier beneficio. Sí, eso es lo definitivo y de ahí nadie se podrá librar. Ahora, esto que les estoy diciendo es lo que debe haber en nuestra conciencia. Nuestra conciencia debe ser renovada al punto que entendamos, ojalá, solo eso. Bueno es que yo le haga caso a Dios, malo es que yo no le haga caso a Dios. Eso es todo lo que debería haber en nuestra conciencia. De hecho, pasa mucho tiempo, muchas cosas en la humanidad, y Dios en el nuevo pacto nos dice lo siguiente, Romanos 14, 22. Dice: ¿tienes tu fe? Todos los seres humanos tienen fe. ¿Pero en qué? ¿O en quién? ¿Sí? En sí mismos, en los fulanos, en los héroes de la humanidad. No, esa no sirve. ¿Sí? ¿Con quién hay que tener la fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Vamos por partes. El contexto del pasaje se trata de una duda acerca de si es bueno o no es bueno comer ciertos alimentos delante de ciertas personas. Entonces ellos no saben si comerse o no comerse porque no saben si será bueno o será malo. Y la respuesta que el apóstol les da es: lo que vayan a hacer, deben hacerlo convencidos de que está bien hecho. Lo que vayan a hacer, ya sea que coman o no coman, deben hacerlo convencidos de que está bien hecho. Sin embargo, algunos son muy hábiles para usar su conciencia para hacer lo que les da la gana. Por eso es que vemos que lo que el hombre dice que es bueno, luego dice que es malo y todo va cambiando, pero bueno. Y entonces, habiendo endurecido su conciencia, se acostumbran a hacer cosas que son malas, pero de tanto hacerlas ya no le parecen malas. Y entonces, ¿qué pasa si tomamos el texto solo en esta parte? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ah, no, yo robé eso, pero es que ese millonario ha robado a todo el mundo. Ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón, yo creo que es justo. ¿Y usted por qué está siendo infiel a su mujer? Ah, no, es que mi mujer no me atiende. Y al menos así yo llego contento a la casa y no la maltrato. ¿Sí? Y entonces puede haber 1000 justificaciones y la gente... Sí, o sea, yo he estado frente a personas que le digo: ¿a ti te parece correcto eso? Sí, y me están diciendo barbaridades respecto de negocios, respecto de cosas, y no, es que yo estoy convencido que es lo correcto. Inclusive hay más de uno que me ha dicho: no, es que yo no creo, y yo me siento tranquilo, porque si no creo, ¿qué? Sí, o sea, el hombre en su conciencia, pero esa no es la forma, sí, o eso no es lo que dice realmente el versículo, porque el versículo lo que está diciendo es que cuando tenemos fe, ¿sí?, de que estamos haciendo las cosas bien, es una confianza respecto de lo que Dios ha dicho. Yo tengo fe en que esto que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga. Ese es el concepto completo. No es yo tengo fe de que mi conciencia está tranquila. Mi conciencia está tranquila porque esto que estoy haciendo, estoy convencido que es lo que Dios quiere que yo haga. Ahora, es importante esto porque, ¿y qué quiere decir esto? Que nuestra vida y las decisiones de nuestra vida no debemos tomarlas porque nos parece bien o porque nos parece mal o porque nos gusta o porque no nos gusta. ¿Sí? La clave para vivir una vida cristiana auténtica es vivir la vida preguntándole a Dios qué es lo que Él quiere. Y obviamente tomando la decisión de: yo voy a hacer esto porque es lo que Dios quiere. No porque me gusta o porque no me gusta o porque me parece. O sea, más aún cuando uno entiende que es pecador y hay un plan de salvación, más razones para uno sujetarse a esa norma. Usted va pero vuelto nada donde un médico, un excelente médico, y le da fórmulas y tratamientos que no le gustan. ¿Usted qué hace?
No, es que no me gusta. Entonces, si no le gusta, usted se friega. Gústele o no le guste, sí, usted se sujeta que a las inyecciones, que a lo que sea, porque es lo que le conviene. E igual debe ser con Dios. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo único que nos conviene? Hacerle caso a Dios. Entonces no puedo dejar que es que me gusta, es que no me gusta, es que no me parece, es que no lo entiendo. Vea, si usted no entienda cómo funcionan los remedios, tómeselos. Le van a hacer bien. Pero si no se los toma, le van a hacer mal. ¿Sí? Le van a hacer falta. Por ejemplo, ¿va a ir usted al campamento? Es una pregunta en la cual no hay claridad, como cómo o no cómo. O como, por ejemplo, está buscando esposa, ¿sí? Está buscando trabajo, está eligiendo un ministerio. Son preguntas que usted no va a encontrar en la Biblia. Su esposa se llama fulana, no, ahí no lo va a encontrar. Hay ciertos principios y usted tiene que tomar una decisión de acuerdo a su conciencia, y la decisión que tome de acuerdo a su conciencia, sí, debe estar avalada por lo que Dios dice. Nosotros le decimos a la gente que recién regresa, llega a la iglesia, que no tiene compañero o compañera, le decimos, vea, espérese un ratico, crezca espiritualmente, entienda de qué se trata la vida, para que escoja a alguien que le ayude a vivir esa vida que Dios quiere que usted viva. Porque si usted escoge ya lo más bueno del mundo, seguramente cuando crezca usted espiritualmente va a tener ahí un tronco que lo va a arrastrar. Entonces, por favor, espérese y tome una decisión. A mis hijos, yo les decía, después de 20 años pueden tener novio, ¿sí? Antes de los 20 años ni pues chiras, porque no hay ni madurez emocional y, más grave, no hay madurez espiritual para escoger la persona adecuada. ¿Qué es casarse bien? Es casarme con la persona que me ayuda a vivir el plan de Dios, que es lo mejor para mi vida. ¿Qué es casarme mal? Casarme con una persona que me frena. Así pueda tener las 1000 maravillas, si me frena, estoy mal casado. Si me ayuda, así tenga muchas deficiencias, estoy bien casado. Entonces, son decisiones en ese sentido. Entonces, ¿va a ir usted al campamento, por ejemplo? ¿Qué es lo importante? ¿Que usted vaya o no vaya al campamento? No. Eso es lo de menos. Lo importante es que usted haga lo que Dios desea. ¿Usted debe ir al campamento porque usted tiene ganas de ir? Entonces si no tuviera ganas, ¿no va? No, no es si a usted le parece o no le parece. No es si usted tiene ganas de ir o no tiene ganas de ir. La pregunta es, ¿Dios quiere que yo vaya? Esa es la pregunta correcta. Porque si me parece o no me parece, ¿quién está gobernando mi vida? ¿Estoy viviendo por fe o estoy viviendo por mi razonamiento? ¿Me parece o no me parece? Y como mis pensamientos controlan mis sentimientos, si a mí algo me parece malo y me sucede, pues mis sentimientos van a responder. Entonces tampoco puedo hacer caso a mis sentimientos. Yo lo que tengo que hacer es simplemente, independiente de lo que yo piense, independiente de lo que yo sienta, ¿qué dice Dios? Y cuando me aseguro que Dios dice tal cosa, eso es lo que tengo que hacer, eso es bueno. No hacerlo es malo. Lo demás no importa. O sea, la vida cristiana no es vivir bajo el concepto del bien y del mal. Así vive todo ser humano. Y como el concepto del bien y del mal controla mis sentimientos, la vida cristiana tampoco es vivir de acuerdo a lo que quiero o no quiero, ni de acuerdo a lo que siento o no siento. La auténtica vida cristiana es vivir haciendo lo que Dios quiere. Ese es todo el asunto. O sea que, insisto con lo del campamento, no debe ir al campamento porque quiere. O no debe dejar de ir porque no quiere, sino debe ir o no debe ir porque Dios le dice que lo haga. Y si tenemos en cuenta el principio que vimos al comienzo, y si Dios le dice que vaya, ¿qué hará Dios? Pues le dará con qué. Ay, no, es que no tengo con qué. ¿Será que se lo dio ya Dios y se lo gastó en otra cosa? A veces hay que pensar en eso, ¿sí? Porque uno dice, no, es que no tengo para el campamento. ¿Cuánto vale el campamento? 110, ya. Está estrenando tenis, sí. ¿Cuánto le costaron? 300,000. Bueno, la gente a veces recibe la provisión, no, a veces no, la gente siempre recibe la provisión de Dios para hacer su voluntad, pero el hombre no siempre se la gasta en lo que Dios desea. El pasaje de Romanos continúa, Romanos 14, 22, Angelita. Gracias. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Porque no lo hace con fe. Ojo,
Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que cuando hacemos algo sin la certeza de que es lo que Dios desea, estamos pecando. Y cuando uno piensa en eso dice, uy, estoy pecando harto. Hay hartas cosas que hago y yo no me he asegurado que es lo que Dios desea. Las sigo haciendo como las venía haciendo. Cuando lo correcto es que esas cosas que venía haciendo yo, cada una de ellas las vaya revisando. A ver, Dios mío, esto sí lo estoy haciendo bien. ¿Cómo debo hacerlo? Cuando revisamos y hacemos como Dios dice, estoy confiando en Dios, estoy viviendo por fe. Cuando no reviso, estoy viviendo de acuerdo a mi propio concepto del bien y del mal. Muchas gracias. Ahora, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué trae condenación y por qué es pecado hacer algo sin confiar en Dios? ¿Por qué trae condenación y por qué es pecado hacer algo sin confiar en Dios? Es irónico, ¿no? En cuánta gente hemos confiado que nos ha pagado mal. Y en el único que es infalible, en ese sí desconfiamos. ¿Ya? Así de irónico es el asunto. El único digno de confianza en todo el planeta, en el universo, es Dios. Sí, pero nosotros tenemos una fe enorme en nosotros mismos, en los demás. Y nosotros mismos fallamos, la gente nos falla. El punto es que, como la revelación de Dios se convierte en ley, el que no vive bajo la dirección de Dios está viviendo sin ley. El que vive bajo su concepto del bien y del mal, lo que está buscando es hacer lo que le da la gana. Y eso es opuesto a vivir en obediencia a la revelación de Dios. Y en segundo lugar, si nos preguntamos, cuando no confiamos en Dios, ¿en quién estamos confiando? En lo que el mundo nos enseñó. Y el mundo está en manos del maligno. O sea, cuando no confiamos en Dios, estamos confiando en el diablo. Es por eso que en el mundo, aunque se están siguiendo las instrucciones del diablo para tener una buena vida, el mundo cada vez está y estará peor, no va a mejorar. Sí, eso, olvídese que el mundo pueda que haya en algunos sitios y en algunos momentos ciertas mejorías, pero esto va de cabeza y cada vez será peor. Y no lo digo porque yo sea pesimista, sino porque soy realista y eso es lo que dice la Escritura que va a pasar y las profecías de la Escritura, ninguna ha fallado. Ahora, si no vivimos confiando en lo que Dios dice y vivimos confiando en lo que Satanás dice, ¿será malo? Pues claro, por eso es que trae condenación a nuestra vida y por eso es que es pecado confiar más en Satanás que confiar en Dios. O sea, es obvio que es pecado. Ahora, insisto, vivir bajo nuestro propio concepto del bien y del mal es la fórmula para hacer lo que me da la gana. Y lo que era bueno hace 20 años, ahora es malo. Lo que era malo hace 20 o 30 años, ahora es bueno. ¿Por qué los conceptos cambian? Porque el concepto del bien y del mal se acomoda. O sea, malo, yo digo que esto es malo porque estoy aquí, pero luego me pasan acá y digo, no, que lo malo era lo otro. ¿Sí? Y entonces el hombre siempre va a estar con ese cuento de lo malo y lo bueno para poder hacer lo que le da la gana. ¿Qué dice Dios respecto de eso? Isaías 5:20. Ay, es un ay de dolor, de juicio, de castigo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora ha habido un conflicto en los medios, ¿no? Los tweets de Trump, ¿sí? Contra los medios de comunicación. Sí, entonces él se la pasa diciendo que son unos mentirosos y yo creo más esa parte, y ustedes no sé qué creerán, porque he visto cómo le cortan las noticias para que aparezca terrible. Cuando hubo el problema de los blancos, eso y su cosa, de que no habló tal cosa, y ahora que dijo que hay que matar a este terrorista que es el colmo, que parece un dictador, o sea, no hay, se parece a Juan Bautista que no comía y tenía demonio, y a Jesús que comía y era un sinvergüenza. O sea, cuando la gente no quiere aceptar la verdad, o sea, las disculpas salen, sí, por cualquier lado. Y entonces ahora tienen una propaganda, ya la cambiaron, tienen dos, donde sale una manzana. Y dice, a usted le dirán que esta manzana es un banano. Y podrán insistirle que es un banano y que huele como a banano. Y usted podrá convencerse que es un banano, pero es una manzana.
y luego ponen primero la verdad. Ahora sacaron otra con la manzana también, la manzana es muy... Esta es una manzana, usted la puede mirar desde la izquierda o desde la derecha, pero no importa cómo la mire, es una manzana. Bueno, falta ver si es una manzana. ¿A qué me refiero? Falta ver si CNN sí está diciendo la verdad. Falta ver, porque lo que uno entiende es que los medios están arrodillados ante los dueños de los medios y los propósitos de los medios. Y si uno no cree eso, pues está como muy embobado. Eso es cierto, pero solo cuando se trata de Dios. Cuando Dios dice esto es así, eso es así. Usted mírelo como quiera, piense lo que quiera, convénzase de que lo que Dios dice no es cierto, seguirá siendo cierto. Convénzase de que no hacer caso a Dios es lo mejor para su vida, seguirá siendo cierto, que lo que Dios dice es cierto y por lo tanto, por convencido que uno esté, pues va a llevar del bulto. ¿Qué pasó cuando el hombre salió del paraíso ignorando la verdad de Dios y comenzó a vivir bajo su concepto del bien y del mal? ¿Cuál fue el resultado? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Unas máquinas de hacer solo maldad. El hombre se convirtió en algo tan malo, creyendo que podía saber qué era lo bueno y lo malo, ignorando el bien y el mal de Dios, que se convirtió en lo peor. Los hombres viven rodeados de verdades relativas cuando se trata de moralidad y cuando se trata de Dios. Cuando se trata de plata, no. Es que tú me des 100,000, sí, pero es que esos 100,000 son como 10,000, toma 10,000. No, un momentico, 100,000 son 100,000. Sí, o sea, lo absoluto está en las matemáticas y en las platas sobre todo. Pero cuando es de moralidad, ay no, que él se torció, no, pues déjelo que sea. Inclusive yo escuchaba pastores que decían, uy, ese pastor sí que predica de torcido. Y otro contesta, déjelo, que él crea lo que él quiera, no le dañemos su fe. O sea, uno dice, ¿y qué pasó con la verdad? O sea, como si la verdad no existiera, pero la verdad absoluta existe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso es que el hombre que rechazó la verdad, pues pasó el tiempo y Dios mandó un diluvio y acabó con todos, reservó a Noé para volver a comenzar de nuevo. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es en realidad la vida cristiana? Es vivir confiando en Dios. Vivo confiando en que las cosas que Dios hace a mi alrededor son las que necesito y en medio de esas situaciones confío en que los mandatos que Dios me ha dado son los perfectos. De eso se trata, de vivir confiando en Dios. Dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El orgullo, cualquier clase de orgullo, aún el orgullo de ser usado por Dios. Uy, es que yo como predico, es que yo como canto, es que yo como toco, es que yo como levanto muertos. Aún el orgullo de ser usado por Dios es síntoma de un alma corrompida. ¿Sí? Aquel que es torcido se enorgullece de su trabajo, de su empresa, de lo que sea. O sea, el orgullo no es bueno nunca. ¿Ya? Cuando somos usados por Dios debemos sentirnos agradecidos de que en su misericordia nos use y no envanecidos y orgullosos. El mismo profeta Jeremías decía, no me engreí a causa de tu profecía. O sea, sé que soy un profeta, que yo hablaba y se cumplía, pero yo no me jacté, yo no me sentí orgulloso. Pero algunos se sienten orgullosos cuando Dios los usa, y entonces ve que predicó bien, o cantó bien, o bailó bien, y entonces, uy, es que yo como canto, y se inflan como un sapo. Eso muestra que el alma no es recta. También el orgullo procede de aquellos que toman decisiones y las cosas salen bien, entonces es que yo soy el que tomo las mejores decisiones. Sí, y otra vez se inflan de orgullo. Y no, el orgullo es una manifestación de que no estamos viviendo por fe en Dios. Porque lo contrario, ¿qué es? Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo ser orgullosos si lo que tenemos Dios no lo dio? Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Era un tenaz, pero él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy.
y como que a veces se le iba a subir el orgullo, entonces hay un aguijón en la carne que lo hacía aterrizar de narices en el piso, y él decía bien clarito, para que la grandeza de las revelaciones no me haga creerme el mejor, Dios me agarrote para que yo entienda que soy solo un siervo, que debo vivir haciendo su voluntad. Cuando una persona es justa, justificada por Dios, perdonada por Dios, sabe que es un miserable pecador que ha sido perdonado por Dios y que a pesar de sus debilidades Dios lo usa. Entonces sientes agradecido con Dios, mas no orgulloso, y por supuesto busca obedecer a Dios. El verdadero cristiano no debe buscar ni figurar, ni ser el mejor, ni es que yo quiero ser el que mando, no, el cristiano debe buscar hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando es justo, Dios le dice, cante aquí, canta allí, no cante, no canta, pásese para allá, y uno hace lo que tiene que hacer. Ha habido muchas historias de gente que quiere servir a Dios, y en su imagen es, quiero ser pastor. Entonces llegan a la iglesia y le dicen, usted quiere servir a Dios, bueno, entonces venga bien temprano y siempre barre y organiza las sillas. Entonces queda así como plof. Pues que yo quiero servir a Dios. Sí, por eso, venga y barre y organiza las sillas. Y muchos se queman en el camino. Sí, es como el que quiere llegar a gerente sin haber hecho nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la primera lección que hay que aprender para servir a Dios es que yo debo obedecerle a Dios. Si yo hago las cosas a mi manera, yo no estoy sirviendo a Dios, me estoy sirviendo a mí mismo y estoy usando la religión como un medio para ser autoexaltado y cosas por el estilo, y pues no funciona de esa manera. Ahora, respecto de la conciencia y la fe, hay que aclarar algo. Dios me pide que revise mi conciencia respecto de lo que Dios dice para tomar una decisión. Me da unos hijos, me dice, tiene que disciplinarlos con vara, pero no lo apriete mucho porque va y se le tuerce. Entonces uno ve que el hijo está cometiendo ciertas escalaveradas por ahí y uno dice, bueno, Señor, entonces aquí ¿cómo hago? Le aprieto, le aflojo, si le aprieto mucho se le sale un callo, si le aflojo mucho se me vuela. Entonces en medio de esa crisis uno tiene que orar, Dios mío, ¿qué hago en este momento? Y debe hacer, teniendo en cuenta los principios, lo que en su conciencia le diga, pero aún preguntándole a Dios. La decisión final, es, yo disciplino a mi hijo porque creo que eso es lo que tengo que hacer en este momento. Yo voy a tener paciencia con mi hijo y se la va a pasar por alto porque creo que es lo que tengo que hacer en ese momento. Y así ocurren muchas cosas. Pero eso de la conciencia evaluando solo se aplica en las cosas que Dios no ha dado claridad. Pero en las cosas que Dios ha hablado con claridad, ¿sí? Con claridad, ¿cómo ponerse a dudar? No robe, no mienta, no fornique, no adultere, no tenga ídolos, no tal cosa. O sea, cuando Dios ha hablado con claridad, no robe, muestra a ver, ¿será que debo robar o no debo robar? No, eso no tiene sentido. Lo que Dios ha revelado es ley. Ante esas cosas, no robe, ¿será que es bueno o no es? No, ahí la pregunta no es si es bueno o no es malo. Si Dios dice que no se haga es porque es malo. Ahí la pregunta es más bien, ¿será que voy a hacer caso o no voy a hacer caso? En las otras cosas sí, ¿qué será lo mejor aquí? Señor, ayúdame. Pero en las cosas que Dios ha revelado, no hay solamente hay que preguntarse, ¿voy a hacer caso o no voy a hacer caso? Imagínese que Dios dice no robar y usted dice, no, un momentico, pero es que a veces hay que robar, porque es que imagínese que tal cosa y tal otra. O sea, ¿ahí qué estaría haciendo usted? Juzgando una norma de Dios y concluyendo que no es buena. ¿Sabe quién hace eso? ¿Quién juzga las normas de Dios? El diablo. El diablo. Jesús dijo, es la hora de que debo ir y morir y ser crucificado y tal cosa, y Pedro lo escuchó. Jesús manifestó claramente su voluntad, la voluntad de Dios. Y Pedro cuando lo escuchó le dijo, no, pero usted cómo va a dejar que lo cojan, ni que lo azoten, ni que lo claven. Y se acercó muy comedidamente, Señor, por favor, no dejes que eso te vaya a pasar. Juzgó la decisión de Dios y la vio pésima. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Creo que todos nosotros hemos sido diablos, porque seguramente antes de conocer a Dios, o a lo mejor conociéndolo, nos ha dado por juzgar las normas de Dios. ¿Y por qué tengo que sujetarme a mi marido como a Cristo si mi marido no es Cristo? ¿Y por qué tal cosa? ¿Por qué tengo que tratar a mi esposa como si fuera maravillosa si no tiene nada de maravillosa?
¿Sí? ¿Por qué de todos modos tengo que ser un buen marido aunque sea mala mujer? ¿O por qué debo respetar a mi padre aunque él sí es mal geniado? ¿O por qué tengo que darle comer a mi hijo si es un rebelde? O sea, hay muchas normas que Dios ha dado que no hay ni cómo juzgarlas. Usted haga caso. Pero si usted entra en el plan de juzgar lo que Dios ha hablado con claridad, discúlpeme, ¿usted quién es? Está por encima de Dios. Otra vez humanizándolo y deshumanizándolo, porque mucho está diciendo que Dios es un burro al no estar de acuerdo. Eso en realidad es un menosprecio muy grande a la grandeza de Dios. Eso no es vivir por fe. Vivir por fe no es pensar que es bueno y que es malo, sino qué es lo que Dios quiere que yo haga. Si su padre le da una orden, si su esposo le da una orden, claro, usted asegúrese que esa orden es concordante con los deseos de Dios. Pero después de que usted vea que lo que le pidió está de acuerdo con la voluntad de Dios, ahí la pregunta no es si es bueno o si es malo. ¿Por qué? Porque si es lo que Dios desea, es bueno. No importa cómo parezca, es bueno. ¿Sí? Porque las órdenes de Dios, todas absolutamente son buenas. Ahora, el otro asunto por el cual debemos tener cuidado en esto y dedicarnos a vivir por fe, es que hay en nosotros una falta muy grande de sabiduría. ¿Sí? Todo el conocimiento del mundo está diseñado para que la gente rechace a Dios. Todo el conocimiento del mundo está diseñado para que la gente diga que Dios es malo. Y entonces, claro, con todo ese conocimiento nos convertimos al cristianismo, comenzamos a renovar nuestra mente, pero quedan muchos baches, mucha información equivocada que pensamos que es correcta. Y entonces, ¿qué pasa cuando vamos a juzgar a Dios? Cuando vamos a juzgar a Dios, sí, el que termina juzgando a Dios a través de nosotros es como el diablo. Y la conclusión de las cosas que Dios hace, ¿cuál será? Pues mala. Dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios, porque todas las cosas ayudan a bien. Entonces nos sucede algo y lo juzgamos de manera equivocada y no hay ganas de dar dar gracias. O así, gracias, mucho como un lamento. O sea, no hay agradecimiento. ¿Por qué? Porque mis pensamientos me llevan a pensar que lo que Dios me hizo es malo, en lugar de entender que lo que Dios me está haciendo es lo mejor, es lo que necesito para jalarme las orejas, para motivarme, para lo que sea, pero es lo que necesito. Entonces, esa falta de sabiduría tan enorme, sí, es lo que hace que no hagamos o hagamos de mala gana la voluntad de Dios. Si volvemos a Proverbios 8, 8 y 9, dice, justas son todas las razones de mi boca. O sea, todo lo que Dios decide y hace es justo. Todas las normas de Dios son justas. Todos sus mandatos son perfectos. Todo lo que Dios le dice que haga a usted es inmejorable. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todo trae bendición. Aquí es el punto que quiero que hagamos. Todas ellas, o sea, todas las cosas que Dios te ha hecho y todas las cosas que Dios te ha mandado hacer, todas ellas son rectas al que entiende. Y razonables, no irrazonables, no, sino irrazonables a los que han hallado sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona realmente tiene la sabiduría de Dios, cada cosa que le sucede la ve perfecta. Le robaron el carro y dice, uy, sí, Señor, eso era lo que yo necesitaba. Es perfecto, es que eso es. Yo había notado que mi corazón, O sea, cuando la persona tiene sabiduría, cualquier cosa que le pase, por terrible que pueda parecer que se le murió la esposa o que quedó embarazada de quintillizos o lo que sea, mejor dicho, ¿sí? La persona lo que va a decir es, uy, claro, perfecto. Porque Dios hace las cosas perfectas y porque usted tiene la sabiduría que le permite ver las cosas perfectas. Y entonces en medio de esa situación que es perfecta, la cual le va a alegrar porque es perfecto, ¿sí? Entonces usted va a decir, voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero eso ¿cuándo sucede? Cuando hay sabiduría. Cuando sucede algo y usted se queja, está evidenciando que es bien burro. Sí, es un genio entre los hombres, pero bien burro respecto al conocimiento de Dios. Esa es también la razón por la cual conocemos muchas cosas, pero no hacemos caso o no hacemos caso de buena manera, porque nos falta confiar en lo bueno que es Dios. O sea, eso quiere decir que una persona con sabiduría
recibe las situaciones y los mandatos de Dios y los ve súper chéveres. Ve que no puede dejar de cumplirlos o no puede dejar de aceptar eso porque es lo mejor. A una persona con sabiduría Dios le dice, perdone. Sí, y esta persona, por lo terrible que haya sido lo que hayan hecho, cuando Dios le dice perdone, ve todas las razones buenas por las cuales debe perdonar. Y dice, no, claro, sí, yo no puedo dejar de perdonar. Pero a una persona sin sabiduría Dios le dice perdone y entra en conflicto. Perdonar, ese desgraciado, es que parece que Dios no sabe lo que me ha hecho, usted no sabe lo que yo he sentido y las que he pasado, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Y encuentra miles de razones para no perdonarlo. Esa es la diferencia entre vivir con la sabiduría de Dios o con la del mundo. Una persona con sabiduría recibe el mandato del diezmo y dice, uy, claro, ¿cómo no hacerlo? No puedo dejar de hacerlo. Y una persona sin sabiduría encuentra miles de razones para no ser fiel en el diezmo. Una persona con sabiduría actúa como cabeza o se sujeta. Hay una enorme diferencia entre analizar las cosas con la sabiduría de Dios y la del diablo, o la del mundo, o la nuestra, que es prácticamente la misma. Y entonces por eso es que, como no tenemos suficiente sabiduría para ver con claridad la bendición de Dios y alegrarnos y disponernos a obedecer, dese el varillazo y confíe. Usted va donde el médico y les da un remedio y usted no sabe cómo es que el remedio va a ser en sus tripas y en sus venas. Usted no sabe, pero ¿usted qué hace? Confía. Dios me puso a vivir esto. Oye, yo no entiendo por qué. ¿Será que hay orgullo? No tengo claridad. Y en medio de esta situación, ¿qué le dice Dios que haga? Pues esto, pues tampoco sé, pero hagámosle. Si usted confía en Dios, obtendrá los buenos resultados. Se volverá más sabio, será cada vez más sano, ¿sí? Aumentará su fe. Sí, esa es la auténtica vida cristiana. Todos estamos en ese proceso. Ojo, insisto, eso pasa con los tratos de Dios. Vea, Dios le quiere enseñar a usted algo. Le da la información. ¿La cree? No, uno no la cree de primera mano. Yo cuando discipliné a mis hijos a cierta edad, la discipliné con varita, entonces comenzó a llorar y me pasó creo que con los 3, si no estoy mal. Después de, el niño cuando es disciplinado agarra a llorar como una ambulancia para desquitarse de uno, ¿no? O sea, ¡ay! No para, es el desquite del bebé cuando uno lo ha disciplinado. Entonces yo cogí a mis hijos, cada uno en diferente tiempo, y le dije, si cuando cuente 3 no te callas, vuelvo y te doy. Ninguno de los 3 me creyó. Todos recibieron la segunda tanda, en su tiempo. Tan. Después de la segunda tanda esperé otros 3 minutos o 2 minutos y volví y le dije, si no te callas, cuando yo cuente 3, te casco. 1, 2. Luego les dio por hacerme mala cara después de que yo los disciplinaba. Ya sabía que no podían llorar como ambulancia, desquitándose, todos hacían mala cara. Entonces los llamé, mi amorcito, tú sabes que te quiero, hiciste algo malo, me obligaste a hacer algo que no me gusta, pero que tengo que hacer. Venga la colita y sus varazos. Y ahora que yo hago algo por tu beneficio, por culpa tuya, porque te amo, ¿tú me vas a pagar haciéndome mala cara? Si tú no sonríes cuando cuente 3, yo te casco otra vez. 1, 2. Esa sí me la creyeron. Ya había pasado por la experiencia de si no se calla le casco. Bueno, es igual con Dios. Dios nos dice algo, no lo creemos. Vienen las pruebas. Vienen las tentaciones. La idea es que pasemos las pruebas y pasemos las tentaciones de forma victoriosa y nuestra fe va a ir creciendo. Las pruebas van subiendo y las tentaciones van subiendo, pero la fe va subiendo y esa es la manera normal de crecer. ¿Qué pasa cuando caemos en las tentaciones y no pasamos las pruebas? Pues llega un momento que solo lo sabe Dios, en que Dios dice, no, mi hijo, ya lleva mucho tiempo en la misma disciplina. En las pruebas y las tentaciones se puede vivir gozoso y con paz. En las disciplinas usted pierde el gozo y pierde muchas cosas. Sí, se siente como entre la espada y la pared. En las pruebas y en las tentaciones uno puede decir no, pero en las disciplinas usted está ahí espichado y no hay nada que hacer. Sí, o sea que esas disciplinas fuertes vienen como consecuencia de tanta necedad. Pero ojo, esa disciplina fuerte, usted se siente horrible, la situación está horrible, es también lo mejor para su vida. No lo menosprecie.
No obliga a Dios, como dice un versículo, el hombre que siendo reprendido y endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. O sea, como quien dice, si usted aún en la disciplina se pone de terco, vea, no obligue a Dios. Como uno le dice a los hijos, no me obligue a que yo tenga que haga caso. Ese exactico con Dios, no obliguemos a Dios. Pero aún insisto, estando en las disciplinas, lo mejor es confiar en que esa situación tan terrible, tan angustiosa, es lo que necesito para aprender lo que no quise aprender a las buenas. Y entonces hágale, confíe en Dios y róbese la bendición. Para que oremos, leamos esto y oremos. Dice Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, disciplina, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos.